Muy buenas otra vez al canal. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de lo último que está saliendo en Machine Learning. Y la verdad que es lo último porque esto salió ayer. Intentando explicar cosas que son difíciles de una manera que puedan ser un poquito más fáciles de entender y también de usar. Así que hoy lo que vamos a estar viendo es Stable Beluga, que es un ajuste fino supervisado que hizo Stability AI sobre Llama 2 y Llama 1 usando un dataset que sigue la línea de Orca, que ya lo vimos en unos videos anteriormente. Así que, como siempre, voy a dividir el video por partes. Primero vamos a hacer una introducción a qué es Orca, qué es Llama 2, qué son estos benchmarks que vamos a ver para evaluar por qué uno funciona o podría funcionar mejor que otro. Y después vamos a ver un poquito qué es Stable Beluga más en detalle y vamos a ver una demo de cómo funciona, que es lo que están viendo acá. Así que primero que nada vamos a ver qué es esto de Orca, Llama 2 y MMLU. Bueno, Orca lo vimos en un video, acá estoy hablando de esto, es el video 87. Básicamente lo que estamos diciendo es queremos hacer un aprendizaje progresivo, ¿no? O sea, le estamos dando a un modelo mucho más pequeño, en este caso es un modelo basado en Llama de 13.000 millones de parámetros, que le estamos haciendo un ajuste fino sobre ejemplos sintéticos hechos con ChatGPT, que son un montón, y después un subset de esos ejemplos que están hechos de nuevo con GPT-4, que son más complejos, ¿no? Entonces, por eso es que tiene este aprendizaje que es progresivo. Primero aprende con ChatGPT, que vendría a ser un aprendizaje más simple, y después termina aprendiendo en una segunda iteración con GPT-4, que son ejemplos más complejos. Y acá pueden ver el tipo de explicaciones que tenemos en este dataset, ¿no? En este caso tiene unos 6 millones de ejemplos, creo aproximadamente. Entonces tenemos un modelo de lenguaje base, que sería este de 13.000 millones de parámetros, y finalmente le hacemos el ajuste fino con estos 6 millones de ejemplos. Lo que estamos tratando de aprender es no solo a seguir instrucciones, sino a seguir la forma de pensar que tiene GPT-4 o ChatGPT. Entonces, esto es Orca, y acá podemos ver un ejemplo de cuáles son los tipos de respuesta que nos da GPT-4 para una pregunta. Llama 2 es un nuevo modelo, la nueva versión de Llama que sacó Meta hace muy poquito. De esto voy a hacer otro video en algún momento. Y básicamente lo que tenemos que aprender acá es que fue entrenado con 40% más información, más tokens. Tokens, acuérdense, es una forma vectorial o numérica de representar palabras, básicamente. En general, si tenemos 1000 palabras, representa unos 1300 tokens. Cuando acá leemos 2 trillones de tokens, estamos hablando de 1.7 mil millones de palabras, ¿no? Para tener una relación aproximadamente. ¿Qué es lo importante de esto? Ya lo vamos a ver en detalle en algún otro video. Es la performance que tiene. Entonces, si nos vamos a los benchmarks, van a ver que este dataset, MMLU, y ahora vamos a ver qué es y cómo funciona, pueden ver que hasta este momento, hasta hace muy poquito, Falcon era indiscutiblemente el número 1 de esto. Tenía un resultado de 55.4. Pero ahora pueden ver cómo Llama 2 tiene un resultado de 68.9 en este caso para este benchmark. Vamos a ver un poquito qué es este benchmark, ¿no? MMLU. Bueno, esto es el entendimiento del lenguaje multitarea. Este es el dataset, ¿no? Acá podemos ver un ranking. Esta página se llama Papers with Code. Es una página que comenzó Meta y después se volvió su propia organización. Y pueden ver acá los resultados, ¿no? ¿Qué número estamos viendo? ¿70? ¿68,8? Bueno, GPT-4 tiene 86.4. Esto es para tener en contexto de en qué nivel están los modelos propietarios y los modelos completamente libres. Flan, podemos ver 81, PALM2, 78. Flan otra vez, o sea, una combinación de Flan con Palm, 75. Si seguimos bajando, vamos a ver GPT 3.5, 70, muy cerca del Llama 2. Y después empezamos a ver otros modelos, ¿no? Ya tenemos el Llama 2, etc. Pero podemos ver cómo ChatGPT, que si se acuerdan salió hace unos 8 meses, más o menos, en noviembre del año pasado. 8 meses más adelante, tenemos modelos libres completamente, que se pueden usar comercialmente, que están casi a la misma performance. Voy a decir una cosa acá. Este modelo, ya lo vamos a ver más en detalle, pero se puede usar comercialmente nosotros, excepto las instituciones como estas, que tienen más de 700 millones de usuarios. O sea, lo dejaron bastante claro
que es un modelo completamente libre, excepto que seas una de estas empresas, o en realidad de los partners, ¿no? O sea, que seas Amazon, que seas Apple, por ejemplo, no pueden usar este modelo. Pero todos los demás sí podemos hacerlo. Entonces, vimos que era Orca, vimos que era Llama, vimos que era este dataset. Bueno, vamos a ver un poquito el ranking de modelos abiertos que tenemos. Y si acá nos vamos arriba de todo, vamos a ver que tenemos un modelo nuevo. Stability AI Stable Beluga 2. En este momento es el número 1. Vemos que tiene un promedio en todos estos benchmarks de 71,4 y para el MMLU tiene 68,8. ¿no? O sea, está bastante bien arriba en este caso. Así que vamos a ver un poquito ahora qué son estos, qué es Stable Beluga en este caso. Bueno, primero le pusieron el nombre Free Willy. De nuevo, ¿no? Esto empieza de Orca, así que le ponen primero Free Willy y ahora se lo cambiaron a Beluga. Pero vamos a ver un poquito qué es esto, ¿no? Es una colaboración entre Stability AI y Carper AI Lab, donde están sacando dos modelos, Free Willy 1 y Free Willy 2. Ahora estos nombres cambiaron, pero no es tan importante eso. Free Willy 1 es una versión que usa el primer modelo de Llama de 65.000 millones de parámetros y Free Willy 2, digamos, es el que usa este último de Llama 2. Si vemos un poquito cuáles son los datasets que se usaron, pueden ver que acá estamos leyendo, ¿no? Fue directamente inspirado por la metodología que está usada acá en el paper de Orca. Su variante del dataset la hicieron con 600.000 data points, no 6 millones, 600.000, o sea, el 10% del dataset. Y aún así, este modelo está número 1 en los rankings. Y acá podemos ver las variantes de los datasets. Para ver un poquito qué son estas cosas cuando hablamos de estas instrucciones, pueden ver acá el ejemplo y pueden ver cómo sigue las instrucciones en este caso, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Cómo decís bla bla bla, toda una frase en español. Y acá tenemos la traducción. En este caso, nos pone un texto y después nos dice, nos hace una pregunta, ¿cuál es el sentimiento de este tweet positivo? Entonces pueden ver cómo ya el modelo con todos estos ejemplos empieza a ser muy bueno en generalizar. Cuando le preguntemos, por ejemplo, clasificame este tweet, es un tweet que está hablando de política, de fútbol, etc. Más o menos va a entender un poquito a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Podemos ver acá, ¿no? Cómo sería el sentimiento de este tweet, negativo, y etcétera, ¿no? Positivo, y etcétera. ¿No? Acá tenemos otros datasets, se los voy a poner como todos, como siempre, todos los links en la descripción del video para que lo puedan ver con más tiempo. Y si volvemos para atrás, entonces, vemos un poquito qué es lo que hicieron, ¿no? Agarraron estos modelos bases, que son de Llama, generaron sintéticamente 500.000 ejemplos, ¿no? Con un modelo bastante simple, y después generaron 100.000 extra ejemplos con un modelo más sofisticado. No sabemos muy bien cuáles son estos dos que usaron, ¿no? Filtraron estos datasets y sacaron a todos los ejemplos que ya se encuentran en estos benchmarks de evaluación. ¿Por qué es esto? Porque lo vimos en otros videos también, que en muchos casos los modelos que rankean altísimo acá, en realidad lo que está pasando es que hay una contaminación, donde la misma información de evaluación está usada en el entrenamiento del modelo, entonces obviamente sabe la respuesta porque fue la que usó para entrenarse. Si volvemos para atrás, vamos a ver un poquito cuáles son los resultados que tuvo. Y acá podemos ver cómo se compara estos dos, Stable Beluga 2 y 1, con ChatGPT. Podemos ver que está muy cerca. En algunos benchmarks es aún mejor todavía, ¿no? Y en este caso, en MLMLU, está muy cerquita. Si acá vemos otros, por ejemplo AGI Evaluation, para todos los que son tareas o representaciones zero shot, eso quiere decir que simplemente le decimos resolveme esto, no le damos un ejemplo, y después le decimos resolveme esto, como en el ejemplo que te acabo de dar. Pueden ver cómo en la mayoría de los casos Stable Beluga 2 está funcionando igual o mejor que ChatGPT. Y bueno, este es un modelo que salió bastante rápido, pero lo que quisieron hacer es demostrar que sintéticamente se pueden generar este tipo de datasets que siguen la misma línea que Orca y se pueden tener resultados que sean iguales o superiores a ChatGPT.
Así que ahora vimos que era Orca, vimos un poquito qué es esto de Stable Beluga y cómo hicieron para combinar Llama y Orca. Y los tenemos acá, los modelos. Si lo quieren ver, se van a la página de Hugging Face de Stability AI y van a ver que tenemos 3 versiones, 4 versiones en realidad. Tenemos la de 7.000 millones de parámetros, 13.000, esta de Stable Beluga 2, que es de 70.000, está basado en Llama. Y después tenemos Stable Beluga 1 Delta, que es la que está basada en Llama 1. ¿Qué es lo que hicieron acá? Demostraron que si nosotros generamos hasta un 10% de un dataset, o sea, estos son pocos ejemplos para hacerlo de forma sintética, podemos tener resultados que son buenísimos sobre una base que es bastante buena, ¿no? Que sería esta de Llama 2. O sea, si nos vamos acá, pueden ver que partiendo de la base de esto, usando ese ajuste fino, que es muy poquito lo que hemos generado, podríamos haber generado en vez de 600.000, 6 millones, por ejemplo, de ejemplos. Pueden ver cómo la performance sube bastante, especialmente en esta parte de Truthful QA, que es qué tan honesto es en las respuestas, ¿no? O sea, no sé cómo es que alucina poco. En vez de dar una respuesta incorrecta, piensa un poco antes de dar una respuesta. Eso quiere decir que de esta forma podemos sesgar el modelo para que funcione mejor en base a nuestros valores y estándares. Así que ya vimos qué era, ya vimos de dónde viene. Vamos a hacer una demo de esto. Así que para esto yo lo que quería hacer es, hay varias formas de correrlo. Acá puse todos los links, así que ustedes lo pueden ver. Hay un repo acá bastante interesante, se llama LLM as a Chatbot Service. Y esto tiene esta interfaz gráfica, es una aplicación de Gradio. Así que básicamente pueden copiarse todo esto y correrlo. Es un poquito más pesado, así que yo no estoy usando esto. Pero se lo dejo acá por si lo quieren ver, ¿no? O sea, básicamente se corre esto y se puede después seleccionar el modelo que queremos usar y hacerle el loading de ese modelo, ¿no? Así que lo tienen acá. Otra forma es usando esta librería de Lightning AI que se llama LeadGPT. En este caso no funciona solamente para hacer inferencias, sino también para hacer fine-tuning. Bastante bueno, la verdad yo lo usé para hacer un poco de fine-tuning sobre Falcon y funciona bien. En este caso, si quieren usarlo con Stable Beluga o Free Willy, digamos, tienen que seguir estos pasos y se bajan los weights, digamos, desde Hugging Face y después lo corren acá, con los ejemplos que dice acá para inferencia, ¿no? Use the model, etc. ¿no? Por acá. Nosotros lo que vamos a hacer es hacerlo aún más fácil que esto. Así que nos vamos a ir a Uva-Buga, que tiene esta web UI para generación de texto. Esto es muy parecido, si siguen toda la parte de Stable Diffusion, van a ver que hay una interfaz web que se llama Automatic 1111, que es espectacular. O sea, la comunidad, digamos, se centró mucho en esa y funciona muy bien. Bueno, esta web UI que tenemos para generación de texto, lo que están tratando de hacer es esto. Tratar de replicar Automatic 1111, pero para la generación de texto. Y la verdad que están haciendo un laburo bastante bueno. Así que yo acá me armé una notebook para correr esto en un Google Colab. Tranquilo, es un Google que se usa esta GPU, así que debería ser gratuito esto. Y le puse el link también en la descripción del video. En este caso lo que vamos a hacer es, primero clonamos este repositorio, instalamos todos los requerimientos, nos bajamos los modelos. Yo en este caso tengo 2 modelos que les voy a explicar brevemente cómo funcionan. Uno de DeepLow, que es un modelo que va a andar con esto, cuantizado. Y después el modelo normal que tenemos en el repo de Stability, que es de 7.000 millones de parámetros. Una vez que tenemos el modelo, abrimos este servidor de Gradio y nos va a dar una dirección, que es la que tenemos acá. Cliquemos acá y nos va a abrir esto que tenemos acá. Y acá pueden ver que yo ya le puse acá una carita, que ya la conocen, a mí me da mucha gracia, y estuve teniendo una conversación, ¿no? En este caso. Así que vamos a ver un poquito, antes de meternos en cómo lodear el modelo y setear los parámetros y todo esto, vamos a ver un poquito cómo es esta charla. Yo en este caso lo que quería replicar era, bueno, si yo me voy a GPT-4 y acá le digo, bueno, mira, quiero aprender italiano y etcétera, esta es la forma que me contesta, ¿no? Espectacular. Yo le escribo una frase, cualquier cosa le escribo, y me corrige la gramática, me hace una corrección en español rioplatense, me da ejemplos diversos de usarlo y me hace una lista de preguntas para continuar la conversación.
buenísimo como tutor de idioma. Entonces yo estaba pensando que también funcionaría este modelo. Este modelo es el de 7.000 millones de parámetros, un modelo muy pequeño, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo acá es, lo pueden ver en esta parte, le pongo la misma oración, la misma prompt, le doy este contexto, el objetivo es aprender italiano, quiero que tus respuestas sigan estas reglas, que me corrijas la gramática, que tengas el significado de la corrección en español, que me des ejemplos diversos, que me hagas una lista de preguntas y le escribo la palabra, ¿no? La frase. Y acá vemos que me contesta en italiano directamente, ¿no? Sí, yo te entiendo tu pregunta. Cuando vas a comprar cosas de la cocina, bueno, puedes pensar en las siguientes ideas para la cena. Preparar una ensalada, ¿viste? Etcétera. ¿No? Todas estas cosas. Así que está bien, tenemos una conversación con esto. Y obviamente la podemos acá continuar, ¿no? De acuerdo. Una cosa acá para decir es que este modelo que tenemos acá es un modelo que sigue instrucciones, no está hecho para ser conversacional. Así que quizás la conversación no sea tan buena. Pero pueden ver cómo, si yo acá le digo, dame algunos ejemplos de lo que puedo hacer el fin de semana, me sigue contestando en italiano con ideas. Bueno, para probar, a ver qué también funciona. ¿Cómo hacemos para cargar este modelo, si lo quisiéramos hacer? Y en este caso yo lo que hice es, bueno, yo acá ya bajé estos dos modelos, ¿no? Lo vimos acá, me bajé estos dos modelos, los guarda en este lugar, Text Generation, Models, pueden ver que tengo acá dos carpetas donde me lo guardo. Y si vemos acá, van a ver que ya me salen lo que estén en esas dos carpetas, me sale acá. Yo acá estoy eligiendo, podría elegir esta versión, que es la versión cuantizada, que tenemos acá, que hizo The Bloke. Pero en este caso yo lo que quería hacer era usar directamente la versión de 7.000 millones de parámetros. Así que elegimos eso. Yo acá estoy... no usé Transformer, la verdad. Usé esto, Xlama, para cargar el modelo. Que me andaba un poquito mejor. Así que directamente elegí esto, le di a Load y ya me cargó el modelo. Una vez que tenemos eso, podemos obviamente manejar todos los parámetros. En este caso podemos decir cuántos tokens queremos que nos genere en las respuestas, ¿no? O sea, queremos que escriba un montón, queremos que escriba menos, qué es lo que queremos hacer, qué tan creativo queremos que sea el modelo, y etcétera. Podemos jugar con muchas cosas de cómo piensa y genera texto el modelo. Dentro de lo que son las settings para chatear con el modelo, acá hay una cosa que tenemos que decir, es que este modelo está hecho para seguir instrucciones. Si nos vamos a el repo de Stability y nos vamos a ver el modelo, van a ver que acá nos dice, se tiene que hacer la prompt de esta forma: sistema, usuario, asistente. Entonces acá nosotros nos tenemos que ir a Chat Settings y yo en este caso digo, podemos elegir acá que siga instrucciones y le decimos, bueno, quiero que siga las instrucciones de Orca. Y pueden ver acá que nos dice, bueno, user string, user. Acá en realidad no decía asistente, decía response, pero yo la quiero cambiar, yo quiero que diga asistente, porque es lo que tenemos acá, ¿no? Asistente. Y finalmente en sistema lo dejamos igual. Y acá, bueno, you are an AI assistant, etc. Yo acá le podría poner lo que dice acá, ¿no? Dice please behave and help the user, ¿no? Entonces yo acá le digo Tuki. Y en este caso tendríamos exactamente lo mismo. Una vez que tenemos esto, pueden también seleccionar los characters. Si quieren tener en la conversación algún tipo de avatar, yo selecciono estos dos. Si nos vamos acá a la generación de texto, escribimos, cliquemos generar y nos va a generar, o sea, vamos a enviar nuestra prompt y vamos a tener una respuesta. Si se fijan acá, las respuestas no son tan verbose, porque yo acá estoy diciendo que quiero que tenga máximo 200 tokens. Si yo acá le pusiera 2048, ¿no? Y le vuelvo a hacer la misma pregunta, me va a generar, digamos, una respuesta bastante más larga, ¿no? Y en esta parte, cuando elegimos el modo en el que queremos chatear con este modelo, acá en vez de decir que es conversacional, le decimos no, queremos que siga instrucciones, ¿no? Y acá es lo que tenemos, chat instruct o instruct. Y en este caso, si le decimos instruct, es donde tenemos que ir acá y decir, bueno, queremos que siga
esta forma, ¿no? Ahí le decimos, ¿no? Decimos, decime vos en italiano. Sí, digo la verdad, pero en italiano. Bueno, la verdad que no sé. Lo dejamos para ustedes. Ustedes hacen la evaluación, me cuentan después qué tan bien funcionó o no. Pero es interesante, para mí me pareció interesante que hayan combinado estos datasets siguiendo lo de Orca. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo les muestro este modelo, que quizás haga algún video en algún momento, este video que se llama Águila es este modelo es un modelo excelente que acaba de sacar el Barcelona Supercomputing Group para catalán, español e inglés. Y es un modelo que está entrenado con 26.000 millones de tokens. Esto es un montón. Este seguramente sea el mejor modelo catalán que es de código libre. Y acá lo que pueden ver es que es un modelo que está hecho para hacer modelado de lenguaje, pero en realidad su propósito es que sea que tenga un ajuste fino supervisado sobre tareas posteriormente, ¿no? O sea, lo que se quiere decir acá es, queremos que en este caso está haciendo detección de entidades nombradas. Se llama esto, Name Entity Recognition, básicamente. Le damos una frase y nos detecta las entidades. En este caso le estamos dando, estamos haciendo lo que se llama Few Shot Learning, que es, le damos algunos ejemplos al principio y después le decimos, bueno, ahora agarrame esta nueva frase y decime las entidades. Si además de esto nosotros le pusiéramos datasets que siguen Orca, los resultados que tendríamos serían aún mejores. Así que con esto lo que quería decir era, es muy bueno el futuro que se va a ir generando una vez que le saquemos la vuelta a cómo hacer estos datasets y direccionarlos en los resultados que nosotros queremos tener. Así que con eso, espero que el video sea un poco útil y les dejo todos los links para que ustedes también lo prueben y me cuenten en los comentarios si les anduvo bien el modelo o si la verdad no es muy bueno. Por ejemplo, como yo lo intenté con ese tutor de italiano. Les mando un abrazo grande. Chao, chao.